Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando con Antonia Santos, Omar Williams y Karen Díaz sobre lo que ha sido, cierto, el gabinete que acaba de designar el presidente electo Gabriel Boric. Karen, quería que abordáramos algunos temas específicos, ¿cierto? Ya hablamos de Esquiasiche, de su rol en el Ministerio del Interior. No sabemos todavía quién va a asumir la subsecretaría, ¿cierto?, de Seguridad Pública, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque uno de los temas, ¿cierto?, que sin duda va a ser el centro de la preocupación de la ciudadanía a partir del 11 de marzo va a ser la seguridad pública. Tenemos una delincuencia, ¿cierto?, que algunos han dicho bastante desbordada. Tenemos una crisis que se viene arrastrando en algunas de las instituciones policiales, ¿cierto?, en Carabineros específicamente, también la Policía Civil. En algún minuto se habló de refundar Carabineros. Y hoy día, sin ir más lejos, ¿cierto?, acaba de producirse otro atentado en la zona de la Araucanía con 12 víctimas fatales. Entonces, hay ahí un cóctel bien complicado, bien complejo, que va a tener que abordar el gobierno, que apenas ingrese. Va a estar ahí, que así también en el Ministerio del Interior. Hemos visto, como decían antes, ¿cierto?, ustedes, como fusibles, se quemaron varios ministros del Interior en el gobierno del presidente Piñera. La situación es bastante compleja. ¿Cómo sientes tú que lo va a abordar, Karen, el gobierno, sobre todo cuando se le acusa a los gobiernos de izquierda o de centro izquierda que son muy laxos, digamos, ¿cierto?, en términos de ejercer el rol de represión? De repente son reacios, ¿cierto?, a utilizar las policías en estos menesteres, y de alguna manera la ciudadanía también está expectante respecto de cómo se va a enfrentar. Tiene que ver también con lo que hablamos de la legitimidad del poder, ¿no?, de cómo nosotros ejercemos el poder. Y creo que este gobierno, debido a la masa de votantes que tiene detrás de, por lo menos, el apoyo que tiene en el pueblo, yo diría que tiene una legitimidad mayor que el gobierno de Sebastián Piñera, sobre todo si pensamos hacia el final, donde ya prácticamente está solo, ya casi ni siquiera lo apoyan los partidos con los que estaba, ¿no? Entonces ya por ese punto, en cuanto a la legitimidad, podríamos ver un mejor escenario para este gobierno. Es cierto que estamos ante una crisis clara de seguridad pública, son variados los temas, ¿no? El aumento de la criminalidad, de otro tipo de eventos criminales que nosotros quizás no estábamos acostumbrados a ver en nuestro escenario. Yo creo que van a requerir tomar medidas fuertes. Creo que hablar de represión quizá es el mayor conflicto, porque nosotros no podemos ejercer el gobierno, no se puede ser gobierno autoridad esperando que mi autoridad se valide porque yo lo obligo por la fuerza, ¿no? Estamos hablando desde lo teórico y en lo práctico, no debiera ser así. Creo que se debieran tomar medidas prontas, por ahí creo que también dentro de la última etapa de la campaña de Gabriel Boric se notó un cambio sobre seguridad frontera, seguridad nacional, como que alejó un poquito esta discusión de refundar Carabineros, sino también de trabajar dentro de la institución que ya existe, tanto de Carabineros, policías, militares, a fin de que éstas sirvan al Estado. Es decir, como que se moderó toda esta discusión desde lo revolucionario hacia algo más de centro, entendiendo también con los apoyos que cuentan. Es una discusión compleja, sin lugar a dudas, pero yo creo que se puede dar por la legitimidad de este gobierno. Es verdad que este año va a ser clave con respecto a esta legitimidad, y el conflicto de la Araucanía es un conflicto que ha estado históricamente en nuestro país, y que ha sido el uso de la fuerza y de la represión por parte de todos los gobiernos, en especial de los gobiernos de derecha, ha tenido cero efectividad. El llevar más dotaciones de carabineros especializadas, no recuerdo el nombre que le pusieron a la última especializada, para nada llevó a acabar con el conflicto. Y Gabriel Boric, dentro en algún momento de las declaraciones que dio y también inicia, lo que hay que hacer es llegar a un diálogo y tratar de conversar con todos los intervinientes que se encuentran afectados por este conflicto, porque existe, no sacamos nada con hacer como que no existe, y entender que esto existe por todo un antecedente histórico de despojo, y esto es importante que sea reconocido, no solo por nuestro Estado en Chile. Históricamente lo han hecho otros estados, lo ha hecho Canadá, lo ha hecho Estados Unidos, lo han hecho diversos estados que tratan con pueblos originarios particularmente. Entonces yo creo que se puede, es una discusión compleja, pero tenemos que cambiar el enfoque. No puede ser que mayor represión va a ser la solución, porque ya sabemos que no lo es. Entonces hay que optar por otra opción: diálogo, conversación, escuchar. Sí. ¿Cómo sientes tú que se va a enfrentar ese tema, Antonia? Yo creo que va a ser muy difícil desatar ese nudo, y
particularmente el único recurso de esperanza que a mí me cabe cuando pienso en todo esto es precisamente de la mano de la constituyente. Cómo se va a resolver lo que es la definición del Estado, cómo se van a definir lo que son las regiones y al final se consigue declarar el Estado chileno como un Estado diverso, plural y plurinacional. Eso es fundamental. Todos los estados latinoamericanos que reconocen pueblos originarios necesariamente se declaran así y es posible la convivencia. No sé, un país como Guatemala, por ejemplo, reconoce 32 pueblos originarios y es posible convivir con ellos. Quiero decir, ¿cómo no va a ser posible en Chile? Es una mentalidad, un Estado centralizado, tradicional, arcaico, monolítico, en fin. Es eso lo que se está desmantelando porque no va a tener otra solución y no va a ser fácil. Creo que va a ser también muy importante y es área o materia del Ministerio del Interior todo lo que tiene que ver con cómo se trabaja o cómo se incorpora o se integra todo lo que tiene que ver con migraciones. Creo que esa ha sido la criminalización en este país de los movimientos migratorios y cómo se ha sufrido, particularmente en la región de Tarapacá, la no acción del gobierno, el no proveer por parte del gobierno, al final les ha instalado una crisis a la propia comunidad tarapaqueña, ¿no? Pero no generada por los migrantes, generada por el propio gobierno que no hace nada al respecto, ¿no? Entonces yo creo que claro, que puede haber, de hecho, hay muchos nudos en todo esto. Carabineros está claro que no puede seguir igual, que se tiene que modernizar, en fin, se tienen que resolver también otras situaciones. Nos hemos olvidado de ellas, pero en el gobierno de Boric se tiene que hacer una investigación en torno a todo lo que tiene que ver con la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, que nos olvidamos, que está la Policía de Investigaciones, que está Carabineros, que está las Fuerzas Armadas. Quiero decir, todo eso se tiene que esclarecer y se tiene que ir de alguna forma levantando esa alfombra, ¿no? Y operando de una manera y entendiéndose la relación con el Estado de una manera distinta. La Constitución que todavía tenemos vigente ancló un papel que no le corresponde a las Fuerzas Armadas respecto a la relación con el poder civil. Y eso precisamente es un desafío muy grande. Menos mal, digo yo, que está la constituyente también actuando y eso va a hacer que el gobierno no se adelante a la hora de tomar algunas decisiones y lo deje en manos de lo que es un poder soberano constituido y que lo tendría que resolver la constituyente. Creo que eso puede ser un freno muy importante a la hora de no tomar, aunque sea un gobierno legítimamente elegido, hay dos legitimidades que se están dando de manera paralela, ¿no? Y en ese sentido yo creo que va a contribuir mucho a la hora de tomar decisiones. Sí, ¿cómo ves ese tema tú, Mari? Aprovechemos un poco también de hablar de la Convención Constituyente, porque ya partieron, ¿cierto? Se están redactando los primeros artículos, hay, ¿cierto?, un llamado a la ciudadanía que participe de estas iniciativas populares de norma. Hasta ayer, ¿cierto?, que era el plazo final, se presentaron 2.066 iniciativas y que cada una de ellas necesita 15.000 firmas. Por lo tanto, la gente, si es que no está enterada, puede, ¿cierto?, ir a la página y tienen 7 posibilidades de, ¿cierto?, respaldar algunas de estas iniciativas. ¿Cómo ves tú, digamos, lo que acaba de señalar Antonia también, ¿cierto?, esta convención que de alguna manera puede coadyuvar al gobierno a ir generando, ¿cierto?, una impronta distinta? Bueno, para mí el hecho más relevante que ha sucedido en el último tiempo en el país fue la elección de los constituyentes y la forma como fueron elegidos. Y lo he dicho también en otras veces, la forma en que se eligieron los constituyentes da cuenta de lo diverso que es el país. Y eso es bueno que tenga expresión política. Y el hecho significativo entonces es el debate que hoy día se está produciendo, las conversaciones, los nuevos articulados que tendrá la Constitución, que van a definir lo que va a ser el Chile del mañana. Y por lo tanto, el hecho relevante, donde hay que estar
con los ojos puestos es en la Comisión Constituyente. Lo del presidente sin duda es significativo y es como la otra parte de lo que es necesario. O sea, necesitábamos como país un gobierno que respete a la Constituyente, que le apoye y que no le ponga trabas, pero que no intente tampoco conducirla, ¿ya? Y yo creo que lo que está haciendo el presidente Boric es eso. O sea, ya conversó con la nueva directiva, la constituyente, y la constituyente tiene que desarrollar todas sus capacidades. Yo creo que aquí lo que estamos viendo hoy día es que efectivamente en el país hay más capacidades de las que la élite, como las mencionó Antonia, hay más capacidades que las propias élites. Y eso las élites tienen que aceptarlo y tienen que comenzar a convivir con ello, ¿ya? Y por lo tanto, muy optimista respecto al gobierno y respecto sobre todo, y muy especialmente a la constituyente. Creo que la constituyente nos da la posibilidad no solamente de asistir al voto de salida, sino que en este periodo, que queda poco tiempo, poder apoyar alguna de las iniciativas. Personalmente he presentado una iniciativa que sostiene que el Estado chileno se construye con regiones autónomas. Y mi tesis central es que el centralismo no hace posible, nunca va a ser posible que exista un auténtico y un verdadero desarrollo de las regiones. Las regiones tienen que desarrollar sus capacidades. Las comunas tienen que desarrollar sus capacidades. La región tiene que desarrollar sus capacidades. No podemos estar sujetos para enfrentar nuestros nudos que entraban en nuestro desarrollo a voluntades que están radicadas en el centro, que tienen una mirada centralista, patriarcal y paternalista. Eso no nos responde a lo que nosotros necesitamos. Y la pregunta es, entonces, ¿de dónde sacamos esos recursos? Y yo les voy a señalar un dato muy simple. En el año 2020, el impuesto que pagaron las empresas mineras metálicas de Tarapacá fueron de $700 millones. El FNDR, que a veces lo hemos comentado y que en la prensa escrita regional aparece con cierta frecuencia, que no se ha cumplido, nos dieron pocas plata, etcétera, etcétera. Es el 5% de esos impuestos. Es una miseria. Lo que producen las regiones en el país no queda en las regiones. Y es hora que un porcentaje importante de lo que producen las regiones quede en las regiones. Mientras estemos en una lógica paternalista, las regiones no van a poder desarrollar sus capacidades y nos vamos a acostumbrar a que el papá fisco nos resuelva los problemas. Eso no es así. Nosotros comenzamos a ser autónomos, cada uno de nosotros, cuando administramos nuestros propios recursos. Y nos hicimos dueños de nuestra vida. Sí, bueno, aprovechamos de llamar, ¿cierto?, a nuestros televidentes a que ingresen ahí a la página web, digamos, y puedan apoyar esta iniciativa. También, ¿cierto?, se llama Regiones Autónomas. ¿Cómo se llama, Omar, perdón? Mira, hay que entrar en el caso de la que yo propuse y que está ahí con, obviamente, muy pocas adhesiones todavía. Vamos a hacer un esfuerzo de este fin de semana en la 50.770. 50.770, ya. Sí, 50.770. Así que aprovecho el espacio de invitar a los amigos de la televisión que nos ven y nos van a ver, que entren y apoyen esta iniciativa. Pueden leer ahí la síntesis. Tuve que reducir todo a 3 páginas. Así que cuando dijiste que quedaban 2.000 y tantas, multiplícalo por 3 si quieres leer todas. Ya, sí, vaya, ya. Oye, bueno, seguimos conversando. Karen, también quería comentarte este tema, el surgimiento de liderazgo nuevo, de gente con ganas de hacer cosas, que lo hemos conversado más de alguna oportunidad aquí en el programa, ¿cierto? Y que uno siempre se topa en distintos lugares con gente que tiene muy buenas ideas, gente que está muy bien preparada, pero que de repente no tiene las oportunidades. Y aquí, digamos, en los convencionales hemos visto una cantidad enorme de liderazgo, ¿cierto?, de personas con muy buenas ideas, muy preparadas, ¿cierto?, que piensan un país distinto y que de alguna manera generan también una expectativa respecto de lo que van a hacer, porque ellos, claro, quedan inhabilitados un periodo, ¿cierto?, después de que terminen de redactar la Constitución,
pero después son personas que están absolutamente habilitadas, digamos, para contribuir en el desarrollo del país. Hay una cantera súper interesante de mucha gente que la hemos visto en estos días, trabajando además mucho, a pesar de las críticas, ¿cierto?, que han tenido los convencionales. Ellos han trabajado mucho, han ido a regiones, han hecho distintos encuentros, ¿cierto?, cabildo, han, ¿cierto?, generado información respecto de lo que están haciendo. Hay algunos de ellos que todos los días informan 3-4 veces a sus electores. En fin, hay una fuerza ahí que está trabajando y que de alguna manera también va a ser un aporte importante una vez que se redacte la Constitución. Yo creo que la Convención Constitucional y todos los que están participando de ella, ¿no?, los constituyentes, las y los constituyentes, nos prueban que las nuevas fuerzas y aquellas fuerzas que quizá uno cree que carecen de experiencia, tienen toda esta motivación por construir algo absolutamente nuevo, ¿no? Quiero aprovechar también esta instancia para reforzar la idea de que la Convención Constitucional trabajan muchísimo y se han esforzado también muchísimo en descentralizar la discusión de la Convención Constitucional, porque por cuál es la importancia de la Convención, ¿no? Y esto tiene que ver también con lo que conversaba hace un rato de la crisis del Estado y la crisis del Estado en general en el mundo. La Convención Constitucional viene a representar este quiebre del sistema que nosotros tenemos a nivel nacional, donde se propone un nuevo texto, que ya no viene de un periodo dictatorial, y donde se debaten y participan los grupos más variados, e incluso las fuerzas que se involucran en la Convención Constitucional son absolutamente distintas a las que encontramos en el Parlamento, o cómo está operando incluso desde el gobierno. Y creo que eso, y como lo comentaba Antonia hace un rato, por ejemplo, la presencia de los pueblos originarios, que era algo que ha tenido absoluta, si uno revisa las conversaciones, revisa las iniciativas, revisa cómo está trabajando el territorio, uno puede ver grandes dirigentes desde los pueblos originarios, Elisa Loncón a nivel internacional, en nivel regional Isabela Mamani, a nivel regional también, pero que es de Arica, Luz Jiménez, Wilfredo Bastián, y podemos mencionar muchos, ¿no? Rosa Catrileo, que son las discusiones que pueden representar en su momento, pero creo que esos rostros, Manuel Arroyo, van en su momento, después de terminado este proceso, quizá a liderar este nuevo sistema, esta nueva política, y nos prueba aquello que nosotros estamos conversando recién, en el aspecto de que nuevas fuerzas, nuevos rostros, que es lo que se discute incluso a veces, y también se discutió con la conformación del gabinete de Gabriel Boric, necesitamos nuevas fuerzas, necesitamos nuevos rostros, necesitamos una nueva forma de hacer la política, y creo que la Convención Constitucional, a pesar de todas las discusiones que se han dado de que son flojos, que no trabajan, que todo es absolutamente falso, podemos ver que están operando con toda la rapidez y realmente comprometen toda su vida, porque están trabajando todo el día en la Convención Constitucional. Para la discusión de la nueva presidencia, estuvieron literal hasta las 5 de la mañana discutiendo, ¿no? Y tratando siempre de ser una discusión lo más diversa, escuchando todas las voces, todos participando, y se dan otros juegos de fuerzas políticas dentro de la constituyente. Entonces, sin lugar a dudas, el gobierno es algo muy importante, pero la Convención Constitucional y quienes están participando de ella están dirigiendo como lo que viene de este nuevo Chile, ¿no? Y que nos representa a todas y a todas, de todos y todos. Yo creo que eso es algo que no habíamos visto hasta ahora. Sí, Antonia, a propósito de esto y los nuevos liderazgos, ¿cierto?, de todas estas personas que de repente aparecen por ahí, hay un rol también que le cabe a los medios de comunicación. Los medios de comunicación en general en nuestro país, ¿cierto?, están de alguna manera monopolizados por una visión más o menos igual, ¿cierto? No hay mucha diversidad, sobre todo la televisión, que es lo que la gente más ve. Y ahí, ¿cierto?, hay muchas quejas porque se invita a los programas a los mismos de siempre, ¿cierto? El senador Moreira ya es prácticamente un habitué, digamos, de todos los matinales. Lo era Joaquín Lavín antes, ¿cierto?, de que se fuera autoexiliado a España, digamos, después de la derrota en la primera vuelta. Pero juegan un rol importante también, porque de alguna manera, ¿cierto?, contribuyen o no a que estas personas se den a conocer, entreguen sus propuestas y de alguna manera la ciudadanía entienda o conozca más bien que hay otras opciones, ¿cierto?, de desarrollo de un país en distintas áreas. Y por lo tanto, si no hay conocimiento, la gente permanece un poco al margen, incluso, ¿cierto?, a lo mejor no tiene mucho interés en estos temas porque no hay cosas o propuestas nuevas. Entonces ahí los medios juegan un rol importante. ¿Cómo lo ves tú en este nuevo gobierno? ¿Cómo debiera funcionar el gobierno con los medios o de qué manera, ¿cierto?, mejorar este aspecto?
Bueno, yo creo que aquí una primera distinción que hay que hacer entre lo que son los medios de comunicación público y los medios de comunicación privado. La televisión pública o las cadenas radiales públicas no pueden seguir funcionando como están, buscando un rating o un apoyo que al final tú dices, más que informar o más que apoyar los procesos, o nos desinforman y nos convierten en personas que pararse delante de la televisión es perder la poca cultura que tenemos, ¿no? Es dejarse llevar por esas imágenes o por ese fortalecimiento de ideas. Yo creo, además, que lo que son los medios de comunicación tradicionales son los más desprestigiados actualmente. Eso los ven determinados grupos etarios, pero los jóvenes, los que están moviéndose en todo esto, los que están propiciando un cambio, no cabe duda, o nosotros incluso cuando nos interesa informarnos, no acudimos a los medios tradicionales. La información actualizada o internacional que recibimos son por medios alternativos, ¿sí? Evidentemente, eso va a hacer que se reconfiguren también y que se vean muy afectados los medios de comunicación. Pero aquí es clave una cosa, uno es un medio privado y otro es un medio público, y el fin de un medio público debe ser distinto al que debe tener uno que participa del mercado y participa de lo que es tener una determinada audiencia. Sí. Yo quería hacer referencia un poquito a la constituyente, pero bueno, voy a dejar pasarla. Dale nomás, Antonia, porque tenemos tiempo. Sí. Bueno, yo creo que la constituyente está haciendo un trabajo fabuloso, y es más fabuloso cuando pensamos en la dificultad que tiene de medios de todo tipo, ¿sí? Porque ahí hay personas que no tienen, que necesitan muchos asesores y que están con pocos recursos, con poco tiempo y completamente agotadas. Yo he podido hablar con algunas constituyentes y dicen que el manejo de los tiempos y las jornadas laborales es algo que les excede, que no tienen tiempo para leerse todas las propuestas que hay y tener una opinión fundada a la hora de poder votar. Eso es una realidad. Por tanto, el tiempo se está convirtiendo, por así decirlo, en una espada de Damocles a la hora de producir lo que es la Constitución. Yo también tengo dudas respecto a cómo se organizan estas comisiones que están decidiendo iniciativas, pero no conversan todavía entre ellas. Por tanto, se pueden aprobar cosas que sean trenes que chocan, ¿no? Por ejemplo, la división territorial del Estado está por fuera de lo que es el sistema político, y eso evidentemente tiene que en algún momento encontrarse. Creo que han aportado mucho también a tener una visión de una constitución maximalista, y las constituciones maximalistas tienen menos capacidad de desarrollarse. Las constituciones necesitan oxígeno, necesitan ir repensándose, adaptándose. Yo creo que las constituciones maximalistas son más frágiles que aquellas que establecen claramente cuáles son los puntos o las bases o los pilares o los valores que sustentan lo que es el Estado y las formas de gobierno. Y luego la constituyente, nos guste o no, ya hemos visto lo que supone también el poder, ya hemos visto lo que supone el protagonismo de fuerzas a la hora de ver la renovación de lo que es la presidencia de la constituyente. Vimos uno de los constituyentes que había entrado además con pocos votos, que había ingresado porque se favoreció por la ley por la paridad, y que puso en jaque una elección como la de Cristina Dorador, ¿no? Y precisamente por cómo se hicieron estos manejos. Y nos perdimos una presidenta de primera línea dentro de la constituyente. Bueno, pues estas cosas ya empiezan a pasar. Quiero decir, el pluralismo, la diversidad es fantástico, es lo que queremos. El problema es cuando esos grupos tienen capacidad y son minorías y tienen capacidad para alterar precisamente lo que son esas mayorías constituidas y que representan a la mayoría del pueblo, ¿no? A la mayoría de la población chilena.
Sí, a propósito de eso, Omar, ¿cierto? Y de la falta de tiempo que alegan los constituyentes para conocer, ¿cierto?, en detalle todas las iniciativas y para poder, ¿cierto?, trabajar con los tiempos que debieran trabajar. De alguna manera también hay un temor, así uno lo olfatea, digamos, probablemente no ha sido expresado públicamente, en que no se quiere ampliar el plazo, ¿cierto?, de trabajo, porque precisamente los constituyentes de derecha y en general las fuerzas políticas de derecha del país de alguna manera han amenazado un poco, ¿cierto?, de alguna manera rechazar la propuesta de constitución si es que no se cumplen los plazos, digamos, que son bastante acotados. Ya están quedando menos de 6 meses, ¿cierto?, para presentar, esta propuesta. Y de alguna manera ahí probablemente la llegada del gobierno de Gabriel Boric también pueda servir para revisar ese tema, ¿cierto? Y a lo mejor extender un poco el plazo y hacer un trabajo con más tiempo, con más detalle, con más dedicación. A ver, mira, primero partamos de dos hechos, a mi juicio, obvios. En todo tipo de acción política, como es la redacción de una nueva constitución, va a existir el conflicto. Hay que aceptar que el conflicto va a estar y lo que hay que hacer es cómo resolvemos el conflicto. A veces no vamos a quedar conformes con esa solución, pero hay que caminar en ese lado. Y lo segundo, yo creo que no tenemos que dejarnos influir mucho por algunos medios, como ustedes lo han señalado, que intentan crear dramas de donde no los hay. Y eso obviamente genera una sensación, como lo señaló Karen, de que no trabajan, etc. No, eso no es verdad. Ya uno cuando conversa con los constituyentes expresan lo que ustedes han señalado, que están cansados, que están agotados, que tienen mucha pega, que exceden las horas, ya, pero que no abandonan la responsabilidad pública que se les otorgó. Yo creo que eso es importante rescatarlo. Los constituyentes en general, yo diría la gran mayoría de ellos, ha entendido que es una responsabilidad pública delegada por el pueblo soberano y tienen que responder a eso, ¿ya? Y por lo tanto, si llegase a necesitarse más tiempo, yo creo que se van a buscar los mecanismos que sí lo permitan, porque la Constitución es para el país, para el nuevo país, es para la nueva sociedad chilena, es para la sociedad del siglo XXI. El andamiaje, yo quiero aquí detenerme en un punto. Una cosa es la Constitución, ¿ya? Y otra cosa va a ser después cambiar todo el andamiaje generado por la dictadura, por la Constitución de la dictadura cívico-militar. Entonces, toda la forma como concebimos hoy día el Estado, como hoy día está estructurado el Estado, es herencia o tiene su matriz en la Constitución del 80. Y todo este andamiaje también va a estructurarlo, porque van a ser dos espíritus que no van a poder convivir, o que van a ser de mucha tensionalidad, en que podemos llegar a un punto de no resolver el conflicto, y los conflictos hay que resolverlos. Entonces hay que no solamente apoyar la Constitución, que salga la Constitución, que aprobemos la Constitución mayoritariamente, ¿ya? Sino que también después viene la tarea de cómo resolvemos o construimos un nuevo Estado, un nuevo andamiaje. A mi juicio es el desafío que se viene después de la Constitución. Ok, Omar, bueno, saben que se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, Karen, no te voy a poder dejar al final, yo me había equivocado, la verdad. Yo quiero decir una cosita muy pequeña, y sobre todo porque lo declaran los propios constituyentes. La derecha en minoría está torpedeando mucho el trabajo. ¿Cómo lo hace? Presentando enmiendas, presentando propuestas, atosigando, por así decirlo, incrementando lo que es el trabajo de tal forma que entorpece el propio desarrollo del trabajo que realizan los constituyentes. Y eso también lo tenemos que decir, ¿no? Sí.
Bueno, queremos agradecerles, ¿cierto?, que nos hayan acompañado. Yo pensaba que teníamos 10 minutos más, pero después me di cuenta que había sacado más las cuentas, así que se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerles, ¿cierto? Vamos a seguir, por supuesto, conversando de estos temas. Antonia Santos, Karen también, ¿cierto? Karen Díaz y a Omar Williams por habernos acompañado en este programa, y bueno, a ustedes también invitarlos a Masa Crítica en Iquique Televisión en una próxima oportunidad. Muchas gracias por vuestra sintonía.